La película comienza. En un lugar apartado, dos matones de la mafia maltrataban a un hombre cuando apareció su jefe, Seth Bordas, y tomó el control de la situación. Acusaban al detenido de haber robado mercancía ilegal. Él lo negó varias veces, así que Seth presionó cada vez más. Al final, el hombre se quebró, admitió el robo, suplicó clemencia y ofreció devolver el dinero en efectivo. Seth, imperturbable, dio la orden. Sus hombres terminaron con él y se deshicieron del cuerpo en el mar. La historia salta entonces a Bobby. En casa, cortaba madera con una motosierra. Al estropearse la máquina, resolvió el problema con un golpe rápido aprendido en artes marciales. En ese momento, su esposa, Dawn, gritó. Su hija, Brianne, flotaba en la piscina. Bobby se lanzó de inmediato, pero resultó ser una broma inocente. Brianne salió riendo y la familia compartió un momento de alivio. Media hora después, el nuevo vecino, Clay Freeman, se presentó y pidió prestado un martillo para arreglos en su casa. Más tarde lo devolvió y, a modo de agradecimiento, invitó a Bobby y a Dawn a un club nocturno. Bobby intentó negarse, no era su estilo, pero la mirada insistente de Dawn lo hizo cambiar de opinión. Al final, aceptó con una sonrisa. Al caer la noche, Bobby y Dawn salieron con Clay y su esposa, Stormy. Dejaron a Brianne en casa. Sería una salida solo para adultos. En el club, los cuatro se dejaron llevar por el ambiente. Bailaron, rieron y, tras un rato en la pista, se sentaron a comer algo y tomar unas copas. Mientras tanto, en una sala VIP, un joven llamado Eason hojeaba una revista. Poco después entró Seth, el mismo jefe mafioso de antes. Eason era su único hijo, y el club formaba parte del negocio familiar. Seth le exigió que dejara de perder el tiempo y se encargara del lugar como correspondía. Eason asintió, pero en cuanto su padre se marchó volvió a tumbarse, sin darle mayor importancia. De vuelta a la mesa de Bobby y Clay, los hombres conversaban mientras sus esposas fueron a retocarse. Dawn regresó primero. Stormy se quedó un momento más. En el pasillo, Dawn se cruzó con Eason. Impulsado por un deseo turbio, él intentó arrinconarla y la llevó a una habitación privada. Dawn trató de zafarse, pero él la retuvo. Stormy volvió a la mesa y Bobby preguntó por Dawn. Al saber que aún no había regresado, intuyó que algo iba mal. Recorrió el lugar con rapidez, revisó el baño y avanzó entre la multitud hasta que oyó el grito de Dawn tras una puerta. La derribó de una patada y encontró a Eason forzándola. Lo apartó con fuerza y lo lanzó a un lado. Enfurecido, Eason sacó un cuchillo y se abalanzó sobre Bobby. En el forcejeo, Bobby lo giró y Eason cayó de espaldas sobre el sofá. La hoja se le clavó a sí mismo, causándole una herida fatal. El impacto fue inmediato cuando Bobby comprendió quién era, el hijo de Seth Bordas. El peligro, desde ese instante, era inevitable. Mientras tanto, Seth cerraba un turbio trato con el jefe de policía, Briggs. Al terminar, recibió la llamada. Eason había muerto por una herida de arma blanca. Corrió al club. Al ver el cuerpo de su hijo, el dolor lo derrumbó y, enseguida, llegó la furia. Entre lágrimas, juró encontrar al responsable y hacerlo pagar. Una hora más tarde, Bobby y los demás eran interrogados bajo luces intensas. Bobby relató todo con claridad. Solo había intentado proteger a su esposa, jamás tomó el cuchillo de Eason, y la herida se la provocó él mismo en el forcejeo. El detective llevó el informe a Briggs. No había huellas de Bobby en el arma y, según los hechos, actuó en defensa de su esposa. Briggs ordenó liberarlo. Poco después, Briggs recibió una llamada de Seth. El padre en duelo exigió nombres. Briggs reconoció que el hombre se llamaba Bobby, pero explicó que no era culpable y ya estaba en libertad. Nada de eso calmó a Seth. Cegado por la venganza, exigió que lo encontraran. Seth no perdió tiempo y difundió un mensaje en el inframundo. Quien capturara a Bobby con vida recibiría $100,000. Las calles cambiaron de tono. La ciudad entera se convirtió en un terreno de caza. Desde ese momento, Bobby no solo luchaba por su vida, había quedado atrapado en un juego que nunca eligió. De regreso a casa, dos autos se enfrentaron al de Bobby, uno delante y otro detrás. Él comprendió de inmediato que era obra de Seth. Dio un volantazo y comenzó una persecución a gran velocidad. Se metió en un estacionamiento subterráneo y ocultó el coche entre filas de vehículos. Indicó a Clay que sacara a Dawn y a Stormy por una salida lateral mientras se la traía a los perseguidores. Salió a propósito a campo abierto. Los hombres lo vieron y corrieron tras él, dando a los demás el margen para escapar, tal como había planeado. Bobby atravesó el edificio, pero lo acorralaron. Trepó por una escalera, un disparo le rozó la pierna y cayó.
Con las sirenas acercándose, los atacantes huyeron, convencidos de que no se levantaría. Bobby fingió estar peor de lo que estaba, esperó el momento y, herido pero consciente, se puso en pie. Alcanzó a Clay y a las mujeres en el punto acordado, y decidió llevarlos a pie hasta la comisaría. Antes de llegar, un auto rojo le cerró el paso. 3 hombres bajaron con intención de capturarlo. Fue entonces cuando Bobby supo por qué todos lo buscaban. Corría una recompensa de $100,000 por entregarlo con vida. Actuó sin dudar. Con sus habilidades, redujo a 2 atacantes con rapidez y mantuvo a raya al tercero. Tomaron el coche rojo y se dirigieron a la comisaría. Allí, Bobby pidió protección y advirtió que, si la policía no intervenía, tendría que ocuparse él mismo del agente de Seth. Briggs, al ver sus credenciales, es soldado de fuerzas especiales con experiencia en zonas de conflicto, prometió intentar calmar a Seth. Le dio su número personal y le indicó que volviera a casa y lo llamara si algo más ocurría. Para evitar llamar la atención, tomaron un taxi. En el camino, el conductor paró en una gasolinera con la excusa del combustible y el baño. Minutos después, varios autos de la mafia llegaron y los rodearon. Bobby salió a enfrentarlos. El cabecilla afirmó que solo querían que se entregara. Bobby se negó y, con movimientos precisos, fue dejándolos fuera de combate uno a uno. Se encaró con un adversario enorme. El choque fue intenso, pero Bobby prevaleció. Cuando el grupo volvió a cargar, Bobby desenfundó para mantener distancia, regresó al taxi y emprendió la huida. En un lugar tranquilo, pidió a Clay que llevara a Dawn y a Stormy a casa. Él iría a ver a un viejo amigo. Dawn dudó, pero Bobby prometió alcanzarlos pronto. Caminó hasta un bar propiedad de Big Ronnie, con quien había servido en las fuerzas especiales. Le explicó que Seth lo estaba cazando. Al oír el nombre, Ronnie se tensó. Preguntó si Bobby era el responsable de la muerte de Eason. Bobby aclaró que fue consecuencia de las acciones del propio Eason. Aún así, Ronnie se negó a involucrarse. Enfrentarse a Seth, el mafioso más temido de Nueva York, era demasiado. Bobby salió en silencio, otra vez por su cuenta. Clay y las mujeres llegaron a casa. Dawn corrió a ver a Brianne, que dormía profundamente. Al mismo tiempo, Briggs fue a reunirse con Seth e intentó persuadirlo de que dejara de perseguir a Bobby. Seth ignoró la advertencia. En cuanto se marchó Briggs, Seth ordenó secuestrar a quien estuviera en la casa de Bobby. Ya tenía la dirección, filtrada por un informante. De camino a casa, Bobby cruzó un parque tranquilo y quedó atrapado por una pandilla atraída por la recompensa. El líder sacó un arma. Bobby no se rindió. La pelea fue dura y desigual. Aunque derribó a varios, el grupo terminó por agotarlo. Justo cuando iban a llevárselo, apareció Big Ronnie. Ordenó que se apartaran. El líder replicó que Seth pagaba $100,000 por Bobby e intentó ofrecerle una parte. Con el bar en decadencia, Ronnie titubeó. Por un instante pareció aceptar. Bobby, incrédulo, le recordó las veces que se habían salvado la vida. Ronnie guardó silencio, dio media vuelta y disparó al aire para dispersarlos. Luego, firme, les apuntó y los obligó a huir. Antes de separarse, se disculpó con Bobby por haber dudado. Bobby le agradeció por presentarse cuando más importaba. Poco después, Bobby llegó a casa. Encontró a Dawn aparentemente dormida y la cubrió con cuidado. Fue al baño a curarse la herida y volvió al dormitorio para descansar. Al abrazarla, notó algo extraño. Tenía la boca amordazada y las manos atadas. Le quitó la mordaza y Dawn, entre sollozos, explicó que hombres de Seth se habían llevado a Brianne. Habían dejado un mensaje. Bobby debía presentarse solo en los muelles, bajo el puente, si quería volver a ver a su hija con vida. Bobby no perdió un segundo. Se equipó, cargó armas y salió esa misma noche, decidido a poner fin a la pesadilla. Apenas él se fue, Dawn llamó a Briggs y le contó todo. Briggs llegó a los muelles antes que Bobby e intentó razonar con Seth. Pidió que liberara a la niña, recordó que la muerte de Eason fue consecuencia de sus propios actos y suplicó que no arrastrara a una menor a ese conflicto. Seth, con desprecio, lo ignoró. Fingió ceder y permitir que Briggs se llevara a Brianne. De pronto, sacó un arma y le disparó, dejándolo sin vida frente a la niña. Instantes después llegó Bobby y neutralizó a varios guardias con rapidez. Se acercó a Seth y a 2 de sus hombres, que retenían a Brianne. Ante la presión, Seth retrocedió y liberó a la niña. Bobby la tomó en brazos y corrió con ella. Al ver acercarse más hombres, escondió a Brianne en un contenedor seguro y los atrajo lejos, iniciando una persecución tensa entre los muelles. En el sector este, nuevos refuerzos cerraron el paso y Bobby volvió a enfrentarse a varios atacantes.
Big Ronnie apareció y equilibró la balanza. Sin embargo, Seth descubrió el escondite de Brianne. En paralelo, en los muelles, Ronnie se midió con Racer, el principal esbirro de Seth, para ganar tiempo. Bobby corrió hacia su hija. Racer, al verse superado, prefirió retirarse. Bobby regresó al contenedor, pero ya era tarde. Seth estaba allí, usando a Brianne como rehén. Bobby exigió una explicación. Seth respondió con frialdad que alguien debía pagar por la muerte de su hijo y que la única forma de saldar la cuenta era ver a Bobby caer. Bobby, sereno, se plantó. Cuando Seth se movió para rematarlo, Bobby reaccionó primero, revirtió la situación y dejó a Seth gravemente herido. Creyendo que todo había terminado, abrazó a Brianne y le pidió perdón por haberla arrastrado a ese horror. Entonces, Seth, aún con fuerzas, intentó alcanzar un arma. Bobby lo advirtió a tiempo y se aseguró de que la amenaza quedara completamente neutralizada. Al disponerse a marcharse, Racer reapareció y lanzó un ataque feroz. La pelea fue muy dura y Bobby empezó a ceder. En ese instante, Big Ronnie intervino y detuvo a Racer, salvando a Bobby. Con el peligro finalmente controlado, Bobby agradeció a Ronnie por todo. Juntos, Bobby, Brianne y su aliado volvieron a casa. La pesadilla había terminado. Moraleja: nunca conviene aceptar a la ligera la invitación a un club nocturno del vecino recién llegado, a menos que se esté dispuesto a enfrentarse a toda la mafia por ello. Fin de la película.